me duele ver cómo la gente no puede sacar su dinero. La gente vieja que trabajó para esta revolución, Bueno, aquí estamos con Pepe. Díganos su nombre completo, Pepe. José de Jesús Daniel Ferrer. ¿Dónde nació? Bueno, nací en Camagüey y me crié los primeros 3 años en Central Santa Marta y de ahí vinimos para acá. Así que soy de Senado. De Senado. ¿Y el Centro de Santa Marta, dónde es que queda? Eso es Cándido González en el municipio de Santa Cruz del Sur. También le pasó lo mismo que a este, ya no existe ya. Santa Marta existe ya como pueblo solamente. Entonces, su infancia prácticamente o totalmente la hizo acá en Senado. Todo aquí, la primaria, la secundaria, en Minas, en la Escuela Martínez de Minas. Después me fui para un tecnológico en Oriente, allá en Palma Soriano, el Hiraldo Córdoba Cardín, y me gradué de técnico medio en maquinaria azucarera. Y ahí ejerció aquí mismo en el Central. No, las prácticas sí las hice aquí, pero entonces por el servicio social me mandaron para el Central Haití, En que Santa era Marta también. antiguo macareño, que también ya no existe hoy en día. Y ahí trabajé 1 año y medio. Tuve la oportunidad que estaban haciendo un ingenio nuevo, que estaba discutiendo con ser uno de los dos primeros que se hicieron aquí dentro del 59 para acá, el Batalla de la Guásima, y trabajé allí 1 año aproximadamente en el montaje del ingenio. Y me vino la oportunidad, ya yo había cumplido mi servicio social y mi amigo Lotario Evia, que se había ido, consiguió una plaza de profesor en el Tecnológico Nuevita. Y me dijo, aquello está bueno ya. Y entonces pedí la baja y no me la querían dar, pero a duras penas me la dieron. Y entonces comencé mi carrera profesoral los finales del 70. ¿Cómo llega el magisterio de usted? Bueno, así fortuitamente. En primer lugar, yo nunca había dado clases. Di clases una vez voluntariamente a unos trabajadores del Central Macareño que para graduarse tenían que terminar el 9º grado, le exigían el 9º grado y no tenían profesor de matemáticas. Y yo dije, bueno, yo le voy a dar clase voluntariamente y no voy a cobrar nada, si lo que pagaban era una bobería. Y yo me llevaba bien con esos obreros y terminé el 9º grado de matemáticas. Eso fue lo primero que hice. Ya después, ya yo estaba estudiando en ingeniería termoenergética en la universidad. ¿Y terminó la carrera? ¿Se llegó a No, no, graduar? no, no, porque como me fui a trabajar al tecnológico, me obligaban a coger licenciatura. Y entonces la dejé ya en segundo año de termoenergética, dejé la carrera y comencé con el primer año de licenciatura en construcción de maquinaria. Y ahí entonces me gradué en el año 86. En el magisterio solamente llegó a la licenciatura o hizo alguna maestría, algún doctorado? Bueno, no, lo hice muchos posgrados y muchas cosas. Y entonces la maestría me faltaba nada más la tesis, pero mi mamá estaba muy mal, inválida, y estaba ya muy mal, y dejé la maestría. Y fui de los primeros aquí, de las primeras maestrías que hicieron en Minas, y no terminé. Y pasaron años, dejé de trabajar. Me dieron, como hay las cuidadoras sociales, Sí. a mí me hicieron, me aceptaron ser como cuidador social. Me pagaban 214 pesos por cuidar a mi mamá. Como no tenía quien la cuidara, pues yo mismo la cuidé y tuve unos cuantos años sin trabajar, como 5. Y entonces ya perdí la maestría, no la hice porque dejé de trabajar y me quedé en eso, nunca llegué a terminarla, me faltaba la tesis. Ya cuando traté después, posteriormente, ya me dijeron que tenía que volver a empezar. Y dije, no, no voy a empezar. No. Y he dado, ya te digo, un montón de asignaturas, posiblemente por eso que más
soy profesor de todo y de nada. Eso le iba a preguntar, usted ha impartido diferentes clases. Bueno, yo soy profesor, hasta profesor de trapeadores. Sí, mi hermana, unos niños, yo estaba dando educación laboral y le preguntaron, ¿de qué es tu hermano, profesor, ahí? Y él es profesor de trapeadores. Allá en el tecnológico yo impartí, tengo muchos alumnos que mantengo comunicación con ellos, de que están en todo el mundo, de las especialidades a las que yo le di clase, fabricación de abono, los químicos, analistas azucareros, los químicos industriales, los químicos, los eléctricos, los del sistema eléctrico industrial, montaje y reparación de equipos. Eh, bueno, le di a todas las especialidades de ahí del tecnológico, menos economía, todas las demás. Y di un montón de asignaturas, era multioficio. ¿Y el inglés? El inglés, bueno, el inglés fue otra cosa. ¿Cómo llega el inglés? El inglés, bueno, mira, nosotros desde niño aquí nos gustaba el inglés. Mi papá nos mandó a estudiar con la monja, no, ella no es monja, ahora no recuerdo Rina Hurtado. Nos mandaban a mí, a Loti y a mí, que diga Rina Sarduí, ¿verdad? Estoy cambiando, Rina Hurtado es la que trabaja en la farmacia. Rina Sarduí. Y entonces desde niño me gustó el inglés. ¿Qué pasó? Que llegó un curso de inglés para cumplir misiones internacionalistas en el extranjero y me lo dieron allá en el tecnológico y fui y me gradué de inglés como segunda lengua ahí. Fue un excelente curso con profesores destacadísimos, muy conocedores del inglés, y me llegó la mejor porque yo no fui el primer expediente, yo fui el segundo expediente y el más beneficiado de todo fui yo, porque me mandaban para la Universidad de Harare, en Zimbabue, la Inglaterra de África. Allí, profesor en la universidad, iba a dar asignaturas técnicas de diseño de elementos de máquina, resistencia a material y eso, pero como ellos son de habla inglesa, pues tenía que impartir las clases en inglés. Pero mi papá ya tenía cáncer y venía ya, y dije, no me voy. Y le di la oportunidad entonces que se fuera a otro amigo. Y ya de ahí dejé el inglés, seguí mi tecnológico dando clases, y un día se me presentó en una secundaria de allá un contrato, que no había profesores de inglés, y vinieron a hablar conmigo, y entonces dije, bueno, unos kilitos más no caen mal, y entonces iba y daba las clases, nada más a dar las clases y me liberaban, no tenía que cumplir otros requisitos. Y posteriormente ya entonces aquí en Senado, ya en el año 91 que vine para acá, educación laboral, matemática, hasta español le tenía que dar. Y el inglés, bueno, pues me cayó posteriormente, ya que mi mamá murió y había necesidad de profesor de inglés, porque estaba Sadi, Miss Lenny en ese momento, y eran 3 plazas. Y dije, pues me voy para inglés. Yo me había graduado de escuela de idioma, me había graduado de eso, y había cogido un curso en la universidad de profesor de inglés que me daba para trabajar en cualquier esa enseñanza, y estuve unos años trabajando en inglés hasta que prácticamente me quedé fuera, porque entonces redujeron plantilla y se quedaba Miss Lenny, que Sadi no estaba trabajando ahí, éramos Miss Lenny y yo, iban a dejar un solo profesor y me mandaban para Mina. Y yo para Mina no podía ir en el estado mío de salud. Y dije, no me voy de la escuela, me voy. Entonces me brindaron otra oportunidad y me dijeron, mira, si quieres un aula de idioma aquí en el Cuarno Fernández. Y ahí estuve 2 años, gradué 2 cursos de inglés. Hasta que prácticamente me dijeron que no podía seguir, ya 2 meses antes de retirarme, y me fui y terminé. Después de eso sí, cogí un contratico de inglés en la secundaria 1 año, y ya sí, ya estoy retirado. Ya se acabó el inglés. El inglés hay que practicarlo, es el idioma universal, yo diría el kit de la cosa para encontrar trabajo en cualquier lugar, el inglés. Y entonces, bueno, pues no lo practico poco, pero a veces por aquí pasaban muchos turistas y yo conversaba con ellos y así. Esa es la parte ya profesional. Y lo otro es la parte espiritual y eso, que es así, bueno, pues
ahorita comentabas acerca de tu mamá. Tengo entendido que ella fue superviviente del ciclón del 32. Sí, mi ¿Puedes mamá, contarnos algo acerca de eso? sí, en el año 32 mi mamá tenía 15 años. Tenía un hermano de 18 y una hermanita y un hermano de 8 y 10 años. Ellos vivían a orilla de la playa. Mi abuelo, el papá de ella, era el, el jefe de, no recuerdo ahora la palabra, de ahí del puerto. Y tenía hasta una imprenta, hacían un periódico, todo eso, vivían a la orilla de la playa y nadaban mucho. Mi mamá era la mejor en inmersión. Entre todos los muchachos de Santa Cruz, ella me contaba que ella aguantaba 2 minutos y pico bajo el agua. Y que el hermano de ella, de 18 años, era el mejor nadador, siempre ganaba todas las competencias. Entre todos los muchachos que vivían ahí a la orilla del mar. Tal vez, bueno, Dios fue el que la salvó y la ventana que le mandó. Pero el terrible ciclón ese acabó con el pueblo de Santa Cruz, que dicen que dejó una casa, eso es mentira. No quedó ninguna casa. La casa que quedó en las mucho más allá, en las afueras de Santa Cruz, como 1 kilómetro y pico. ¿Y por qué Ella, te dice que gracias a Dios la ventana que le mandó porque bueno, pues todo el mundo corrió, los que pudieron, a un hotel de 2 plantas que había de madera. Y en ese hotel de 2 plantas dice que ella vio caer todo el ayuntamiento, todo se fue derrumbando, como castillo de naipes, así, todo se fue destruyendo y la gente pidiéndole a Dios, rezando, hasta que eso se derrumbó. Y entonces eran olas de 12 metros de altura. Y en los remolinos aquellos de esa mar era un ras de mar de eso que entró a tremenda velocidad y entonces el remolino se hundía, cogía aire y volvía a salir a la superficie el aguante ese de la inmersión. Y en una de esas, ¡pa!, se sostuvo de una ventana. Algo triste es que me dijo que vio a su hermanita pasarle por al lado y le tendió la mano así para cogerla y no pudo, la rozó nada más. Los 3 hermanos murieron. El de 18 años fue el único que apareció con el cráneo rajado. Y los 2 chiquitos nunca aparecieron. Bueno, de 3.000 y pico de personas murieron aproximadamente 2.000. Fueron como el 60 o el 70% de la gente que se murió. Hay historia de que vino una mujer y le negaron el agua y que le decidió una maldición, etcétera. Bueno, pues mi mamá tenía un tío por parte de madre que vino al pueblo. Él vivía en el campo con una carreta y dijo que venía el ciclón muy mal, que venía un ciclón y venía mal, que iba a acabar con el pueblo. Que por favor que se fueran con él. Y se fueron poquito. Mi mamá perdió allí 96 familiares. Y entonces, bueno, pues se salvó en esa ventana y pensó, se hablaba mucho del Armagedón en aquella época, que el fin del mundo, que ya está aquí. Ella pensó que había llegado al Armagedón. Se acabó el mundo y quedé yo sola. Porque eso la llevó a 2 kilómetros y pico del pueblo y de pronto el mar se retiró. Y ella quedó en una sabana limpia, ella sola, no había nada. Y encontró un tonel, un barril grande. Y allí se metió, quedó vestida, porque mucha gente quedó sin ropa. Quedó vestida, lo que sin zapatos y fracturas en el pie, en los dedos. Pero pensó, dijo, me quedé yo sola. Y había tragado agua, era una sed constante. Dice que se ponía en el tonel a que las goticas que cayeran para tomar agua. Y dice que pasaron las horas y yo dije, bueno, me quedé yo solo en el mundo. Y se encontró la dulcera del pueblo que venía buscando también sus familiares. Y le dijo, ay, mija, tu papá y tu mamá están muy mal, pero están vivos. En una casa por allá y la llevó. Y encontró a su papá vivo, con todo el cráneo rajado y la mamá con los ojos negros, porque la mamá la salvó el padre por el pelo. El hombre nadando, mi abuelo, y ella agarrada por el pelo. Eso fue una odisea y se salvaron los dos. Y de esa unión nació después mi tío, el hermano de mi mamá, en el año 33, que ya murió en Tenerife. En Tenerife, no, en Isla Canaria. Bueno, pues ya te digo del ciclón. Pepe, Gracias a ese ciclón, que diga, gracias a esa ventana, ya Dios estoy aquí. Pepe, ¿alguna anécdota que recuerde de tu época de estudiante?
Bueno, de estudiante yo tengo muchas anécdotas. Yo, yo padezco de como hipersomnia, yo me duermo, me da un sopor de eso y me pierdo pierdo hasta la estabilidad, me quedo dormido, yo me quedo dormido jugando dominó, jugando, menos haciendo el amor, nunca me he quedado dormido, pero jugando dominó, jugando eh, baraja, y hemos quedado campeón de dominó así mismo, jugando dominó dormido. Dale que te toca y venga. Y en las clases, yo, por ejemplo, me quedaba dormido. Por ejemplo, estoy hablando ya de la época del pedagógico. Yo me quedaba dormido en las clases. Mi amigo Mickey, por maldad, como el profesor de tecnología de los metales, cuando el hombre hacía una pregunta, me levantaba el brazo. A ver, Daniel, vamos a, dígame usted, profesor, repítame la pregunta, hágame el favor. Y el hombre me hacía la pregunta y yo le respondía correctamente. Y me decía, Daniel, usted es el mejor alumno que yo he tenido. Porque usted estaba durmiendo. ¿Y cómo usted pudo contestar? Yo le digo, no, es que me quedan neuronas. Yo no me duermo completamente. Hay algunas que están en eso. Ajá. Y así me pasaba. Otra cosa que me pasó fue cuando yo era estudiante allá en Oriente. Había una competencia de ajedrez. Yo era bueno en ajedrez en esa época. Más o menos me defendí y fuimos a un campeonato provincial era zonal de ajedrez. Y entonces había un holguinero, Alexis, no me acuerdo, Fon, creo que era el apellido. Me dijo, vamos porque yo le dije, oye, qué bonito está la novia tuya, compadre. Me dijo, no, la hermana está mejor todavía. Le dije, bueno, preséntame. Le dijo, vamos al cine. Y yo la voy para que vaya ella y así de pata. Y nos fuimos para el cine. La película no se me olvida el nombre. Yo no sé si era bueno o mala, yo creo que era una porquería. Se llamaba La Canoa, mexicana, así que si tienen oportunidad de verla, que la vean. La Canoa. Y me puse a conversar con la muchachita, yo no vi película, la tenía tumbada. Y de pronto me dormí. Y al terminó la película me desperté y la muchacha no quiso saber de mí. Y entonces me dijo el muchacho, oiga, mi compadre, la tenías tumbada. Me dijo que tú le gustaba y todo, pero que va, que tú eras medio como mierda que estaba dormido. Y por otro último, otra vez en el estadio, iba para el estadio Guillermo Moncada y allí en la guagua iba agarrado, se me zafaron las manos, me quedé dormido, tenía el sueño, me quedé dormido, me caí, pero la gente pensó que me había dado un infarto. Otra vez también ya de profesor, fui a visitar a mis alumnos al Central Brasil, yo visitaba las prácticas preprofesionales y, y, y entonces iba de pie ahí, se me zafaron las manos y le cogí las posaderas a una mujer que estaba linda. Imagínense agarrar por el culo a aquella mujer. La gente, y yo, ay, mija, disculpa, mira, que yo hace 3 días que no duermo. Que hace 3 días que no duermo visitando a mis estudiantes, qué sé yo. Y nada, la mujer me disculpó, me perdonó y todo quedó ahí. Pues, Y me dormí en una cuarta de tierra. Pepe, usted ha vivido toda su vida acá en Senado, ¿eh? Sí. En este mismo lugar, aquí, en esta misma zona. En este mismo lugar. Aquí no me he movido. ¿Cómo era la calle Línea de años atrás? Preciosa, preciosa, preciosa. Cuando nosotros llegamos aquí, esto era una maravilla todavía, y nosotros llegamos ya a la revolución. 60 finales del 60, pero esto todavía estaba bello. No era el mismo paseo, pero estaba bello. Sí, pues esto era el paseo. El paseo de la calle Línea, esas fotos están ahí, yo las tengo ahí, y entonces se han publicado mucho las fotos de esta belleza. Esto era bello. Y bueno, mira, ahí en ese lugar tiene uno de los faroles. Había faroles. Allí había una toma de agua para bomberos. Aquí llegó a haber carros de bomberos. Sí, aquí había un carro de bomberos que trabajaba aquí. Y tenían tomas de agua cada cierta cantidad de metros. Una aquí, otra en casa de Hortensia, otra allí por la Casa de Esperanza. Tomas de agua por si había un incendio. Ahora si se quema una casa, ya tú sabes, correr con cubo. No hay ni agua. Estoy viendo que acá ha quedado un solar y del otro lado ya encontré una casa más moderna, pero ¿quién eran sus vecinos aquí? Mis vecinos aquí.
eran los castellanos, la familia Diez, Eloy Diez y su esposa, Eloy, eh, recuerdo a su hija María Amparo Diez, la mamá de Olguita Castellano, Meco Castellano. Bueno, aquí había un correo. Él era fotógrafo. Yo tengo fotos mías y de eso. Era tremendísimo fotógrafo. Una calidad superior a la foto. Y entonces allí, eso, mira, por ejemplo, ese ripio que se ve allí, era en los apartados de correo. Aquí había, tú ibas contigo, habían la oficina de correo y la casa de María Amparo. Aquí al lado vivía Aurora. Aurora Ferrero, la mamá de Mandy Pardo. Y todas estas casas tenían ese estilo colonial, ¿eh? Si bonitas, eran casas de pilotaje. Estas casas tenían, era piso de madera, eh, alto, y tenía, yo recuerdo que tenía el portal tenía zinc hasta allá, hasta las afueras. Ya este puesto fue que Sí, se ya después. desbarató, y tenía unos canales para recoger el agua y iba a parar a los tanques de agua lluvia. Pero el piso era un tabloncillo, era como un tabloncillo de baloncesto. Perfecto. A mi mamá, a mi papá, cuando lo mandaron para acá, le dieron, porque al triunfo de la revolución, al año por ahí, le dijeron, te tienes que ir de Santa Marta. Como ya los dueños no estaban, y se suponía que los que más ha llegado a él tenían los conocimientos de las cosas y eso, ¿eh? Le dijeron que se tenían que ir, y a él le dieron dos opciones. Él dijo, yo me voy para un lugar, si no, pues no sigo. Que me den una casa mejor, igual que la mía. Y le dijeron, bueno, tienes lugar, eh, vertiente y Senado. Y entonces mi mamá, que era la jefa, le dijo, bueno, vamos para Senado. Y me alegro porque Senado, a pesar de que vertiente es más grande y no sé qué, Senado era el mejor de todo en cuanto a población y en transporte y de todo. Era una maravilla. Y entonces nos dieron a escoger entre esta casa y la casa de mampostería donde vive Román, Sí, que es al lado Oscarito. de Oscarito y la casa, esas casas eran de Vázquez, Guito Vázquez, la de al lado, y la de Román era, bueno, ahí yo las publiqué, le tiré fotos y las publiqué y dijeron la casa de no sé quién, no recuerdo ahora quién eran los dueños de esa casa. Y entonces se le dieron esa opción a esa y escogieron esta. Y aquí estamos desbaratadas, hecha ripio, y entonces estoy durmiendo aquí en este cuarto. El central. Háblame del central. El, ¿Cómo era la vida de nuestro pueblo mientras estuvo andando? bueno, mientras estuve andando, era una vida bastante pasajera dentro de lo que cabe. O sea, siempre ha habido carencia, siempre ha habido de todo, pero Senado era un pueblo vivo. Aquí, desde ante el triunfo de la revolución, aquí venían las grandes orquestas, venían. Yo recuerdo que Rafaelillo y otra gente vieja me enseñaban las fotos. De, no, vino el Aragón, vino no sé quién. Y después vinieron también, venían aquí muchos los circos. El Santo y Artigas, los hermanos Montalvo, venían circos aquí, por allá por el estadio de pelota, lo montaban en el circo. Los carnavales que se daban aquí, bastante buenos, hasta con carroza. Y entonces se hacían ranchones, kioscos. Aquí se hacía uno en este callejón. Allí era la zona de los ranchones, donde está frente al hospital ahí, toda esa zona Sí, hay un ranchón, había un ranchón principal y otros ranchones que hacían para la fecha. Y entonces se veía ranchones hasta allá. Y por allá también, por el parque por allá también se hacían ranchones. Y se vendían los mismos cervezas grandes en pergas, unas pergas de cartón con cera, con parafina. Y bueno, las cosas eran mucho más baratas. Los salarios eran bajos, pero todavía era asequible. Y, y se podía vivir. Pero fue aumentando, aumentando y ya hoy sí es duro. Que nadie puede vivir con un salario de 4.000 ni de 3.000. Eso es, yo cojo por ejemplo una chequera de 4.181. Eso es un pomo de aceite, eso es sin contar las medicinas, porque por ejemplo si compro enalapril o catopril, que es lo que, el enalapril, que es lo que yo estoy usando,
ya se tenga medicina, o para la pierna, que la tengo tapada ahí, cuesta miles de pesos. Miles, en medicamentos son miles de pesos. Y lo otro, que esas chequeras lo más seguro que es en transferencia. En transferencia, yo, ¿cómo se llama esto? Me duele ver cómo la gente no puede sacar su dinero. El dinero que sudaron y que se ganaron. La gente vieja que trabajó para esta revolución, porque trabajaron para esta revolución, y ahora les llega el dinero y no lo pueden sacar. Y cuando van, no hay corriente, no hay conexión o no hay dinero. Es duro, eso tiene que estar garantizado por la ley. Y que venga quien venga y que me digan que lo que me digan, eso tiene que estar garantizado por la ley. Si no, bueno, porque emitan más billetes, hicieron ahora unos de 2.000 y unos de 5.000 que no he tenido la posibilidad de verlo. No, Que bueno, que eso no son para la gente de a pie, pero por lo menos para que los de arriba, los que están, los poderosos, los más poderosos, los de las MIPIMES, etcétera, etcétera, que le llegue ese flujo de billetes y que suelten los billetes chiquitos. Porque con eso es lo que se paga aquí, con 5, 10, 20, 100 lo más. Y entonces eso es lo que hay. Pero sea difícil, difícil la cosa, pero para adelante estamos vivos. así mismo. Gracias a Dios, ya yo voy para 70. Ojalá que pueda cumplir el promedio de vida del cubano, que es de 71,6, Sí, como no. según lo que dicen. Ahora debe haber disminuido, aunque aumenta porque han emigrado mucha gente joven y van quedando viejos, y cuando tú promedias la edad de los viejos, entonces dan más saltos. Y podrían llegar a pensarse, no, subió el nivel de vida en Cuba a 80 años de promedio y es porque hay poca juventud. Pero en realidad no, la cosa está más difícil que eso.